Vamos a ver una estructura que deberías usar sí o sí si tienes algún examen de inglés tipo B2 o C1. Si lo ven los examinadores, lo van a tener en cuenta para bien. Lo primero que tienes que saber es que es una estructura formal. Úsala si tienes que escribir una redacción con un registro formal o semi-informal. La estructura en español es no solo, sino que también, y en inglés es not only, but also. La podemos poner tanto en mitad de la oración como al inicio. En este caso nos interesa ponerla al inicio, porque así va a añadir énfasis y la estructura va a ser más complicada. Si usas estructuras más complicadas bien traídas, mejor nota puedes sacar en el examen. ¿Cómo se usa? Empezamos con not only. Después viene lo más importante, que es poner el sujeto y el verbo como si fuese una pregunta, es decir, con inversión. Primero colocamos un verbo, en este caso un auxiliar, y después ponemos el sujeto. Después ya seguimos con la frase, una coma, but, después la frase con also en la posición correcta. ¿Cuál es su posición? Si tenemos el verbo to be en el presente o en el pasado, am, is, are, was, were, entonces lo ponemos después. Si tenemos un verbo auxiliar, también lo ponemos después. Y si no tenemos un verbo auxiliar, lo ponemos antes. Estaba allí. I was there. Aquí tenemos el verbo to be, así que lo ponemos después. I was also there. Puedo nadar. I can swim. Tenemos el auxiliar can. Lo ponemos después. I can also swim. Ahora decimos estudié. I studied. En este caso no hay auxiliar, así que lo ponemos antes. I also studied. Cuidado con have porque puede ser tanto verbo auxiliar como verbo principal. Es verbo auxiliar si después tenemos un participio de pasado, es decir, en español verbos acabados en ado o ido y en inglés verbos acabados en ed si son regulares o en la tercera forma si son irregulares. Si no tenemos un participio de pasado, entonces have es el verbo principal, no el auxiliar. Tengo coche. I have a car. No tenemos un participio de pasado después, así que have es el verbo principal. Tenemos que poner also antes. I also have a car. I have studied. En este caso tenemos un participio de pasado después de have, así que es auxiliar. Also va a ir después de have. I have also studied. Volvemos a la parte de not only. ¿Qué auxiliar usamos? Si queremos decir ser o estar, entonces be va a ser el auxiliar. Not only am I. Not only are you, not only is he, not only was she, not only were they, not only are animals. Si tenemos un modal, este es el auxiliar y va a ir antes del sujeto. Los modales que vamos a usar son can, could, may, might, will, must, would, should. Not only can the earth, not only will they, not only should society, not only could we. Si no tenemos ni modal ni to be, entonces necesitamos los auxiliares do, does, did, dependiendo del sujeto y si está en presente, do, does o en pasado, did. Not only do they manage, not only do people use, not only does contamination affect. Y como pasaba antes, hay que tener cuidado con have. De nuevo, si no tenemos un participio de pasado después, necesitamos los auxiliares do, does, did. Not only do we have the right, después de have no tenemos un participio de pasado, así que usamos en este caso do. Si tenemos participio de pasado, entonces have es el auxiliar y va antes del sujeto. Not only have they looked the other way, aquí tenemos looked, participio de pasado, así que ponemos have antes del sujeto. Por cierto, look the other way puede traducirse como hacer la vista gorda o mirar hacia otro lado, en el sentido de ignorar algo. Y ahora vemos todo esto con frases completas que se podrían usar en alguna redacción. No solo puede dificultar el progreso, sino que también puede poner en peligro lo que ya se ha logrado. Ponemos not only. Ahora tenemos puede, que es el modal can y es un auxiliar. Not only can. El sujeto es it, refiriéndonos a algo anteriormente dicho. Not only can it. El resto de la frase, not only can it hinder progress. Ahora una frase normal sin inversión incluyendo also. Y como tenemos de nuevo can, vamos a poner also después. Not only can it hinder progress, but it can also jeopardize what has already been achieved or attained. Otro ejemplo,
no solo provocan destrucción, sino que también traen consigo sufrimiento. La frase está en presente, no tenemos ni el verbo to be ni los modales, así que tenemos que añadir el auxiliar do por el sujeto they. En la segunda parte no tenemos verbo auxiliar, así que also va a ir antes del verbo principal. Not only do they cause destruction, but they also bring about suffering. Un último ejemplo. No solo hemos salvado millones de vidas, sino que también hemos aprendido una lección valiosa. Tenemos hemos más un participio. Hemos es have, así que va a funcionar como auxiliar. Lo vamos a poner antes del sujeto. En la segunda parte también tenemos have, así que also va a ir inmediatamente después de have. Not only have we saved millions of lives, but we have also learned a valuable lesson. Y ahora te dejo con este otro vídeo para que puedas practicar con las pasivas, porque tus redacciones también deberían incluir alguna pasiva.